Comenzamos el segundo bloque de Derecho y Revés y en este caso nos vamos a ocupar de dos cuestiones que vamos a complementar. Por un lado, la instancia final hacia las elecciones PASO del próximo domingo y por otro, el Día del Periodista. Y para eso hemos invitado a dos colegas, a dos personas con quienes vamos a estar conversando en relación a estos tópicos. Alejandro Tisera, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Baltasar Vargas, ¿qué tal? Gracias por venir. Hola Pedro, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, a ustedes. Un placer compartir la mesa con colegas en miras del 7 de junio. Una fecha importante por dos motivos en nuestro caso. Día del Periodista, pero también primeras elecciones PASO en Río Tercero. La verdad que es un festejo doble, porque tener elecciones en la ciudad siempre es una fiesta y quienes estamos en el periodismo lo vivimos como una celebración. Y que coincide justo con el Día del Periodista, bienvenido. Así sí, que aparte, una alegría. Aparte la característica que va a tener esta elección, ¿no? Que es inédita en la ciudad de Río Tercero, se va a ofrecer un escenario realmente muy novedoso y yo diría apasionante, no solamente para la política, sino para la profesión. Porque se definen y está en juego varias cuestiones y se suma la boleta única. Toda una cuestión también para el escrutinio y para los distintos resultados. Sí, creo que tanto la expectativa en la boleta única no está puesta, ya la hemos usado nosotros en elecciones provinciales, es un mecanismo relativamente simple, no creo que preste mucha confusión, pero sí es apasionante el tema de la definición de las internas y ver luego cómo queda posicionado cada candidato dentro de las internas y cada candidato dentro de la elección general. Va a haber gente que va a leer dos resultados, cómo le fue en la interna y luego cómo quedó posicionado en la general. Parece que va a ser un escenario o una de las elecciones más apasionantes que hemos tenido en los últimos años en Río Tercero, por no decir la más apasionante. Sí, hay que tener en cuenta que hubo internas en la Unión Cívica Radical en el anterior periodo, pero solamente basado en ese partido, ¿no? Y en el Partido Justicialista hace años que no hay internas abiertas. El escenario es inédito porque son simultáneas, es decir, que todo el electorado, incluidos los independientes, participan de la elección de los candidatos. Y primera participación del Frente para la Victoria en Río Tercero, junto a otros precandidatos que van solos en esta instancia, porque necesitan el 3% de los votos también para ser candidatos allá a fines de agosto. Todo este panorama conlleva unas elecciones, como decíamos, apasionantes, interesantes y que la última palabra la tiene la gente. Sin embargo, previamente, y compartimos con ustedes muy brevemente, hicimos una encuesta que duró un mes aproximadamente en redes sociales y esta aclaración es importante porque quizás los resultados reflejan lo que opinan las redes sociales de las elecciones y no necesariamente, lo tenemos que decir, reflejan lo que va a pasar el próximo 7 de junio. Empezamos a ver ya uno de los primeros gráficos que tiene que ver con las participaciones. Son 1.193 respuestas registradas en casi un mes, el 30% inválidas, esto es, participaciones que se repitieron de varias de las fuerzas políticas, quienes votaban masivamente, quizás por un sistema automatizado inclusive que el sistema rechazaba. El 70% de las emisiones fueron válidas. Les preguntábamos si tenía decidido su voto para las elecciones PASO, el 90% dice que sí. Yo me permito dudar de esta proporción porque quizás hay un número mayor de indecisos. También le preguntamos qué tenía en cuenta a la hora de elegir el voto para un candidato, con el 36% los valores que transmite, con el 33% el partido político que representa, con el 29% la propuesta de campaña y después sus cualidades personales, la forma de comunicarse, su trayectoria fuera de la política y así el resto de los datos. Y por último, le preguntábamos a quién votaría. Y acá aparece los resultados finales de esta encuesta. Alberto Martino de la Unión Cívica Radical con un 21% de los votos, Kerly Raffo de Unión por Córdoba un 14%, casi 15%, Alejandro Swander aparece ahí en un tercer puesto con un 10%, 10% de indecisos, luego Marcelo Prado con un 9%, Juan Pablo Pairone con un 8,66%, Luis Brower de Koning terminando con los candidatos radicales con un 5%, Horacio Charela, Ana Vinuesa, Carlos Rojo y Yamil Bengo Becil completan esta instancia que tiene que ver con el panorama, que lo volvemos a decir, no tiene que ver necesariamente con lo que va a ocurrir, sino que me da la sensación con la presencia que cada candidato tiene dentro de las redes sociales. ¿Cómo evalúan ustedes estos resultados y estas cuestiones y lo de la encuesta en definitiva, que se han escuchado muchas encuestas en este caso? Bueno, yo coincido con tu apreciación respecto del nivel de indecisos. Yo creo que es mucho más grande la franja de indecisos
y que inclusive mucha gente, muchos electores van a decidir su voto en el mismo día de la elección. Bien. ¿Por qué? Porque hay un desinterés marcado en la comunidad de Río Tercero, lamentablemente, frente a esta herramienta inédita que planteamos de las PASO, ¿no? Yo estimo, viendo algunas encuestas privadas y con el reparo que esto merece, que el nivel de indecisos ronda entre el 35 y el 40%, no sé qué datos tenés vos, Baltasar, aproximadamente los mismos. Pero más o menos, ¿no? Y que cuando se le pregunta a la gente qué significan las PASO, bueno, más del 70% no sabe. Aún hay mucha confusión sobre qué se va a elegir el domingo, si se va a elegir intendente, si se va a elegir candidatos a intendente. Creo que de a poco se está tomando conciencia de que se va a votar por candidatos a intendente, que son elecciones primarias donde algunos partidos van a definir su candidato a intendente. Pero hay una porción de la gente que aún está creyendo que va a votar para intendente en las próximas elecciones. Y quizás esto también tiene que ver con una estrategia de algún partido político que está diciendo, vótenme porque de acuerdo al resultado que yo consiga en esta elección, es la chance que tengo de ser intendente. Entonces la gente ya casi que está votando para intendente. Quizás muy pocos participen de la interna para elegir entre los 3 candidatos del radicalismo, o entre los 2 candidatos de Unión por Córdoba, o entre los 2 candidatos del kirchnerismo. Mucha gente ya va a votar definitivamente para intendente. Y otra confusión también está en que si puedo elegir, como son varias internas simultáneas, si puedo elegir uno de cada interna. En realidad tengo que elegir uno entre los 10 precandidatos. Así es. ¿No? Decía que el voto me parece que no va a ser sofisticado como ocurrió en las últimas PASO en Buenos Aires en gran medida, ¿no? Porque aquí el elector puede plantear también estrategias, o sea, votar a uno o a otro candidato y luego cambiar su voto para la general. Eso es lo que tiene que entender la gente, que se configura la grilla de candidatos en este caso, pero me parece que no va a haber mucho voto sofisticado en ese sentido. Y respecto al resultado que arrojó la interna, la encuesta, perdón, bueno, el segundo lugar quizás es el tema a analizar, ¿no? Bien. Porque ha habido un crecimiento notable del Partido Justicialista con el trabajo de Raffo, con el trabajo de Yamil Bengo Becil, y quizás un pequeño retroceso de Juan Pablo Peirón. Esa es la percepción que uno tiene en el análisis político, ¿no? Y es la incógnita a ver cómo va a terminar en definitiva este juego, y para ver si la interna de la Unión por Córdoba no termina también reduciendo cierta cantidad de votos. O sea, cómo va a terminar el segundo lugar en cuestión de fuerzas electorales, no de candidato a candidato. Uno estima que el radicalismo es quien va a sacar la mayor cantidad de votos, porque concentra a 3 grandes candidatos con un caudal importante, ¿no? Sumado a la gestión actual. Sumado a la gestión actual, al aparato político que se ha puesto en la calle desde hace muchos meses. Que sin duda ha jugado un rol dentro de la campaña. Juega un rol, sin duda. Vos sabés que yo estuve comparando esta encuesta que vos me facilitaste unos minutos antes del programa con algunas que yo tenía guardadas. Y no hay manera de que coincida una encuesta con otra. En el último mes no hay ninguna encuesta que esté coincidiendo. Y hay otra señal de por ahí el hermetismo que tiene la gente, el no dar a conocer su voto. Quizás a lo mejor a un encuestador se lo da a conocer, pero en la calle, en el comentario, uno ve que la gente evita hablar de las elecciones, evita hablar de a quién le va a votar. Y la particularidad que yo te decía es que hace un mes todos los candidatos a quien vos le preguntabas tenían un 30% de intención de votos. Faltaban 15 días y ya tenían un 25%. Faltan 5 días y ahora ya tienen un 20%. Creo que van a llegar el domingo, algunos tratando de superar la instancia de las primarias y otros empiezan a moderar cada vez más el optimismo que tenían hace 30 días atrás. Es como que todos arrancaron muy confiados. Hoy ya empiezan a visualizar el escenario real, lo que va a dejar la elección después del 7 de junio. Ahora. Claro, observando algunas encuestas técnicas, desde el año pasado a la fecha, uno nota cómo ha disminuido el caudal de la cantidad de indecisos, ¿no? Pero se mantiene alto y yo creo que entre el 35 y el 40% definen cualquiera de estos números, cualquiera de las encuestas, sin duda. Hay 3 precandidatos que fueron o son intendentes, ¿no? Sumado a candidatos muy jóvenes o con muy poca experiencia o con partidos políticos con poca trayectoria dentro de este recorrido eleccionario en Río Tercero. ¿Todos van a pasar esta instancia de las PASO? ¿Cómo evalúan esa cuestión? Bueno, yo tengo dudas respecto de un candidato, pero no lo voy a decir para Está perfecto. Para no complicar el análisis, ¿no? Pero me parece que el porcentaje del 3% es bastante exiguo en función
de la cantidad de electores que tiene la ciudad de Río Tercero. Creo que el padrón está depurado en unos 41.000 electores. Bueno, hacen falta creo que 900 votos. Algo así. Aproximadamente, si es que vota entre el 70 y el 75% del electorado como comúnmente lo hace, ¿no? Entonces es una poca cantidad, es una escasa cantidad de votos para pasar a la segunda vuelta, digamos, ¿no? Yo te digo, tengo dudas en un candidato. Bien. Pueden ser 6 o 5. En la última elección tuvimos también una pluralidad de candidatos importantes. En el 2011 y hubo candidatos que no superaron los 800 votos. Y hubo 2 o 3 candidatos que no llegaron a superar los 800 votos. Quiere decir que hoy, ante 10 candidatos que tenemos en carrera, puede haber uno o algunos que no superen los 800 votos. ¿Qué puede pasar? Que alguno que no llegue al piso del 3% igualmente acceda a ese porcentaje que exige la ley, porque va a sumar con otro candidato. Pero, por ejemplo, en el caso de Alejandro Swander, que va solo, de Carlos Rojo, que va solo, ellos sí van a tener que traccionar hasta alcanzar el 3% de los votos. Peirone también va solo, pero uno da cuenta de que Peirone va a sumar más del 3%, uno cree que Rojo también va a sumar más del 3% y quizás el que le esté costando un poco más alcanzar este piso es a Swander. Sí, de todas maneras, uno observando los números de elecciones anteriores, hubo candidatos que obtuvieron 400, 500 votos, más no. Claro. O sea que tampoco es muy fácil llegar a los 800 votos. Eso es lo que planteaba, que hay 3 candidatos que en las elecciones anteriores no pasaron los 800 votos. Lo que ocurre es la pregunta que con este porcentaje uno se pregunta si no se desvirtúa o no el espíritu de las PASO, que es la especie de zaranda que uno esperaba para tener luego en la general una grilla un poco más reducida de candidatos, ¿no? Y yo me acuerdo que en la discusión de la ordenanza se habló de elevar el porcentaje. Estaba, yo creo que en el doble, me parece, en el 6%, no, 5%. Habían planteado hasta un 10%. Hasta un 10% cuando llegó el proyecto original que envía Beto González, era un 10% del piso. Claro. Era bastante elevado. Claro, en función de la poca cantidad de electores que tiene la ciudad de Río Tercero. Claro, si no termina perdiendo su sentido original esta cuestión de las PASO. En breves comentarios, ¿cómo evalúan la campaña? A veces con agresiones, a veces con presencia en los barrios, con pegatinas. ¿Cómo evalúan la campaña en general? Bueno, yo diría que ha optado el candidato en su conjunto, ¿no? Al recorrido en los barrios y al puerta a puerta. Bien. Eso está claro, ¿no? Haciendo conocer su propuesta. Lo veo pobre respecto de la discusión de las propuestas, de las ideas, pero quizás no es una instancia para discutir propuestas tampoco, está bien. Porque luego viene la general, a lo mejor no se debería profundizar tanto en las propuestas, sino en los lineamientos generales de alguna manera de la oferta electoral y luego dejar más específicamente la propuesta para la elección general, que creo que va a ser el 23 de agosto, ¿no? Pero la he visto muy intensa en estos días, lamentablemente con una pegatina increíble de afiches de carteles en la ciudad y con mucha presencia de los candidatos en los barrios. Está interesante, que estén los candidatos en los barrios está muy bueno, porque el afiche solo no alcanza. El elector tiene que ver el afiche, pero tiene que vincularlo con una cara que la haya visto. En el caso de Martino, es el intendente que lo están viendo, que se lo está viendo en los últimos años, creo que le resulta más fácil la estrategia de posicionarse. A los otros le cuesta mucho más esfuerzo, y eso también está visto en lo siguiente. Martino no está haciendo propuestas, por ahora lo único que está mostrando es su imagen en la vía pública, y en los otros candidatos hay un esfuerzo muy grande por tratar de hacerle entender a la gente qué quieren hacer, y eso solamente lo hacen quienes hoy están afuera de lo que es el municipio. Martino está más tranquilo, no se han visto propuestas por el lado de él, posiblemente pase lo que dice Alejandro, no sea una instancia tanto de propuestas, sino de superar la primaria, para luego ya sí entrar a un debate más fino de qué propone hacer cada uno. Creo que se ha visto eso en esta elección. Por un lado, Martino sin hacer propuestas, instalándose a través de la figura de él en la gestión y en los carteles en la vía pública, y los otros candidatos haciendo un esfuerzo por hacer conocer una propuesta de gobierno. Sí, y también instalando un cierto nivel de agresión, ¿no? Y de discusión y de crítica. Sí. Yo diría en algunos casos más agresión que crítica, ¿no? Porque lo han elegido como una estrategia de campaña que yo no sé si les va a dar tanto resultado, porque no son genuinos, en definitiva. El caso puntualmente de Yamil Mengo Becil frente a Kerly Raffo. Ha elegido una posición muy crítica, muy confrontativa.
el caso de Luis Robert de Koning, que uno lo tenía como un personaje público y político muy moderado, muy tranquilo, que ha optado, bueno, por una crítica muy severa y muy importante hacia la gestión de Martino, hacia su ex aliado político. Claro. Hay que recordar que Martino fue nada menos que el presidente del Consejo Deliberante del gobierno de Brouwer y funcionario, primero secretario de gobierno. Sí, sí, sí. En el caso de Marcelo Prado es más entendible, digamos, porque él mantuvo una conducta y una postura a lo largo de los años que no la ha variado, ¿no? Bien. Los llevo a otro plano, y obviamente esto no se ha votado, y después del 7 de junio a las 6 de la tarde tendremos los resultados y veremos las cuestiones. Hablamos un poco de nosotros, ¿sí? Porque le preguntábamos también a la gente cómo veía el periodismo en la ciudad, y me pareció bueno aprovecharlos a ustedes, a quienes considero periodistas de calidad, como para poder conversar esta cuestión. Y vemos la segunda encuesta que hacíamos durante esta semana. Le preguntábamos cómo consideraba el nivel profesional del periodismo en Río Tercero, y la mayor parte estaba concentrado, casi el 50%, en bueno, en el nivel gráfico, regular en la televisión, y lo radial entre bueno, regular y malo, ¿sí? El nivel profesional que consideraban del periodismo en nuestra ciudad. Después le preguntábamos también cuál era, en definitiva, la instancia que tenían con los condicionamientos que se veían en la prensa, ¿sí? Tanto a nivel de elecciones como a nivel general. Y la placa que vemos ahí también es la de los condicionamientos que la gente dice que tenemos los periodistas al momento de las elecciones, o el grado de independencia. Primero, a nivel general, muy poco independientes, el 52% y el 69% habitualmente, y en la campaña electoral. Es decir, la gente ve que en la campaña electoral estaríamos menos independientes, ¿no? Por lo menos esa es la cuestión. Y lo último que le preguntábamos tiene que ver con quiénes considera la gente que son nuestras principales fuentes de condicionamiento. Aparece el intendente en primer lugar, los dueños de los medios en segundo lugar, los políticos, la cooperativa de servicios públicos, los auspiciantes y los funcionarios municipales, las empresas y los partidos políticos, allí hasta un 30% de consideración por parte de la gente. ¿Qué reflexión tienen en relación a este panorama, y en realidad también a nuestra situación como periodistas de una ciudad chica o de un pueblo grande, depende cómo se vea? Y es la óptica con la que la mira la gente en este momento puntual de las elecciones. Quizás si esta consulta se hiciera fuera de un periodo electoral, por ahí tendríamos resultados parecidos o resultados que nada tienen que ver. Pero creo que es la visión crítica que la gente tiene hacia las instituciones y hacia los dirigentes políticos, es la misma que está teniendo también hacia los medios de comunicación. En algún momento somos creíbles, en algún otro momento nos cuesta que seamos creíbles, pero le cuesta a la gente tomarnos como creíbles, y lo mismo le pasa a los políticos, lo mismo le pasa a muchas otras actividades que se están desarrollando en la ciudad. Creo que la prensa riotercerense está a la altura de lo que se está haciendo en la ciudad, no es ni destacada ni tampoco es mala. Estamos en un nivel medio para ejercer lo que estamos haciendo, estamos transmitiendo con independencia. Hay que preguntarle de qué, porque por ahí uno puede ser independiente de los colores políticos y puede ser dependiente de un montón de otras cosas más. Hay muchas circunstancias que están haciendo que los medios de comunicación sean dependientes de varios factores. Por decirte, del costo de la tinta, del costo del papel, de los auspiciantes también, del costo de los servicios. Hay muchas cosas que a los medios los tienen también de alguna manera un poco en reserva, viendo qué está pasando afuera, más allá de lo que pasa con la cuestión política. Entonces, cuando uno pregunta, ¿los medios son independientes? ¿Independientes de qué? Si es independiente de la política, es muy fácil decir que sí, porque no hay condicionamientos políticos en la ciudad, salvo que uno se quiera calzar una camiseta política y ser un medio que toma participación. Es independiente de la economía, del movimiento económico, de las instituciones, y quizás no tanto, porque nos debemos al comercio, nos debemos a las empresas, nos debemos a algunas instituciones. Entonces uno tiene que tratar de mediar. A ver, ¿hasta dónde es dependiente de la pauta oficial, por decir la pauta más fuerte que hay? ¿Hasta dónde uno es dependiente de la pauta de la cooperativa, por decir otra pauta fuerte que puede haber en la ciudad de Río Tercero? Uno puede tomar distancia de eso y empezar a ser dependiente de sus clientes. Pero puede ser
independiente de los colores políticos o de las pautas grandes como puede ser el municipio o la cooperativa. Bien. Sí, como dice Baltasar, habría que determinar bien qué es el sentido de independencia, bien, ¿no? que uno tiene, ¿no? Independiente me parece a mí, no, el periodista no es nunca la objetividad pura no existe. Ni tampoco objetivo, ¿no? Siempre depende de algo. Y sobre todo se da esta característica, y coincido con vos, Baltasar, en ciudades como Río Tercero, que son ciudades-pueblo, digamos, donde todo el mundo se conoce, donde no es fácil por allí llevar adelante y sostener una crítica a un personaje público, porque uno se la encuentra luego en el bar, en el restaurante, o tiene mucho más acceso para comenzar a discutir tal o cual cuestión. Creo que también son condicionantes que uno a la hora de ejercer la profesión se autoimpone, ¿no? Y también consideremos que el panorama de los medios de tercero es muy heterogéneo, digamos, ¿no? No hay una línea en común en los tres ámbitos. Quizás en la gráfica está como más determinado, a nivel televisivo ahora aparece otro ámbito u otra competencia, y a nivel radial sí, hay una diversidad enorme. Muy grande. Y quizás eso te lo está reflejando la encuesta cuando vos decías que los medios radiales son los que tienen el peor concepto de la gente. No es malo, pero digamos el más bajo de los conceptos entre la gente, quizás responde a esto, a la heterogeneidad que hay. Bien. Entonces uno ve en un universo de 20 radios, ¿qué digo yo? Y a mí de 20 radios o de 30 radios me gustan 2 o 3, claro. El resto las descarto. Entonces eso te eleva el porcentaje de decir son radios malas. ¿Qué pasa con los medios gráficos? Podemos decir que está Diario Río Tercero, Tribuna. La gente elige uno u otro, pero hay un 50% de decir me gusta, no me gusta uno, me gusta el otro, me gustan los dos, entonces hay más chance de que la gente esté más conforme con este producto. El tema de las radios es muy particular en Río Tercero. Yo creo que la gente elige la radio que quiere escuchar, le gusta esa radio y va a opinar bien de esa radio. El resto las descarta y las puede considerar como que no son atractivas para ellos. Y en el caso de la televisión, yo creo que de por sí la televisión ya vende una buena imagen, por eso está bien valorizada. Y ahora que ha aparecido otra propuesta, quizás la gente valore igualmente como buenas las dos alternativas. Sí, desde el punto de vista también de la formación de la noticia y cómo se presenta, ¿no? El medio gráfico tiene un poco más de trabajo, de dedicación, de calidad, de rigor, que no la tiene, de profundidad, claro, que no la tiene la radio, y que sí lo está teniendo la televisión ahora, por ejemplo, con estas nuevas propuestas, incluida este programa, ¿no? Y quizás por allí surge esta idea de que la radio es poco creíble o es muy efímera. Y quizás de a poco también los medios se van profesionalizando en esto de que los que estén al frente sean periodistas de formación. Quizás hubo todo un periodo de periodistas de oficio que sostuvieron sin duda los medios actuales, pero de a poco se va revalorizando la profesionalización de los medios también, me parece. Es todo un conjunto de cuestiones que van de la mano. Sí, inclusive los periodistas de oficio que se han profesionalizado también. Exactamente. O que tienden, con su esfuerzo propio, a ser cada vez más profesionales, ¿no? Pero bueno, ese tema de la profesionalización es una discusión larga. No está colegiado en la Argentina, así que periodista se puede decir para sí periodista cualquiera que de un momento a otro empiece a ejercer la profesión. Uno abre un comercio y se convierte en comerciante. Uno empieza a trabajar adentro de un medio o pone en marcha un medio de comunicación y ejerce la actividad periodística. Y esa será otra discusión seguramente. Sí, pero es interesante inculcarle a los chicos jóvenes, sobre todo, que estudien, que lean, que se profesionalicen, porque eso es fundamental a la hora de llevar adelante la profesión. Y de proponer una propuesta que realmente contemple lo que la gente va queriendo también. Así es. Baltasar, Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido un gusto, ha sido un placer, espero que lo podamos repetir en alguna otra instancia, veremos cómo son los resultados de las elecciones, y desde ya feliz día para el próximo domingo, que vamos a estar en plena tarea. Gracias, Pedro, igualmente, y gracias por la invitación. Por favor, a ustedes. Gracias. Pausa y ya volvemos con el tercer bloque de Derecho y Revés.